Miguel Rivera, CEO de una cadena de supermercados valorados en $800 millones, estaba realizando su inspección mensual en el establecimiento de Iztapalapa cuando presenció una escena que le cambiaría la vida para siempre. Una joven mujer con un bebé en brazos y una niña de 4 años de la mano se acercó a la caja con 3 artículos: leche en polvo, pañales y una barra de pan. Cuando la cajera comunicó el total de $27, la mujer contó y recontó monedas de su monedero. Luego, con la voz quebrada por la vergüenza, dijo: «Lo siento, tengo que devolver la leche». Miguel observó cómo la madre devolvía el bote de leche en polvo mientras su bebé lloraba de hambre y la niña tiraba de su falda preguntando cuándo iban a comer. En ese momento, el millonario que había construido un imperio vendiendo comida a las familias mexicanas se dio cuenta de una verdad devastadora. Mientras contaba beneficios millonarios, algunas madres tenían que elegir entre alimentar a sus hijos y pagar el alquiler. Lo que hizo después de ese encuentro no fue solo un acto de caridad, sino el inicio de una revolución que transformó México y la vida de miles de familias. Pero primero tuvo que enfrentar el secreto más oscuro de su éxito. Miguel Rivera nunca había pisado uno de sus supermercados como simple cliente. A los 42 años, el hombre que había transformado una pequeña tienda de barrio en una cadena de 347 establecimientos por todo México conocía sus negocios solo a través de reportes trimestrales, márgenes de beneficio y estadísticas de ventas que llegaban puntualmente a su despacho en el ático de la sede en Ciudad de México. Esa mañana de noviembre decidió hacer una inspección sorpresa en el supermercado de Iztapalapa, uno de los puntos de venta con rendimiento por debajo de la media que estaba considerando cerrar. Vestido con su traje habitual Armani gris marengo y zapatos italianos que costaban más que el sueldo mensual de uno de sus empleados, recorría los pasillos del establecimiento tomando nota mental de cada detalle que no cumplía con los estándares corporativos. Su vida era un mecanismo perfecto de eficiencia y beneficios. Se levantaba cada mañana a las 5:30 en su chalet de 400 metros en Polanco. Hacía 45 minutos de ejercicio en su gimnasio privado. Leía los reportes financieros durante el desayuno servido por el servicio doméstico y llegaba a la oficina antes de las 8 para empezar una jornada que rara vez terminaba antes de las 10 de la noche. No tenía familia. El matrimonio había terminado 5 años antes, cuando su esposa se cansó de estar casada con un hombre que medía todo en términos de facturación y crecimiento anual. Sus supermercados estaban diseñados científicamente para maximizar el gasto de los clientes. Productos esenciales ubicados al fondo de los pasillos para obligar a los consumidores a atravesar todo el establecimiento, ofertas especiales en artículos de impulso, distribución estudiada para confundir y ralentizar los movimientos, aumentando las probabilidades de compras no planificadas. Miguel no veía a los clientes como personas, sino como unidades de consumo que generaban datos útiles para optimizar ingresos y márgenes. Esa mañana estaba precisamente analizando la ubicación de la sección de lácteos. Los productos infantiles estaban estratégicamente colocados junto a los bienes de lujo para crear un contraste psicológico que empujaba a los padres a gastar más. Cuando notó una escena que inicialmente interpretó como un caso normal de gestión de clientes. Una joven mujer se acercaba a las cajas con paso cansado, llevando en brazos a un bebé que no podría tener más de 3 meses y guiando de la mano a una niña morena de unos 4 años que arrastraba los pies con el típico cansancio infantil de quien ha caminado demasiado. La mujer tenía como mucho 25 años. Llevaba una chaqueta desgastada que había conocido días mejores y jeans descoloridos.
Pero lo que impactó a Miguel fue la expresión de determinación mezclada con desesperanza que iluminaba su rostro. En el carrito de la compra había apenas 3 artículos colocados con cuidado casi religioso: un recipiente de leche en polvo para bebés, un paquete de pañales y una barra de pan integral. Miguel notó automáticamente los precios. La leche costaba $14, los pañales $11, el pan $2, y calculó mentalmente el total mientras la mujer se ponía en la cola de la caja. La cajera, una señora de unos 50 años que Miguel reconoció de las fotos del personal como señora García, con 15 años de servicio en la empresa, escaneó los artículos con eficiencia mecánica de quien había hecho ese gesto miles de veces. Cuando la pantalla mostró $27, la joven madre abrió un monedero de piel sintética tan desgastado que se veían marcas de costuras saltadas. Lo que siguió fue una escena que Miguel reviviría en su mente durante los años siguientes. La mujer comenzó a contar las monedas con manos que temblaban ligeramente. 50 centavos, $1, $2, 50 centavos. Otra vez las extendió sobre la cinta de la caja, las recontó, las agrupó por valor, las volvió a contar. El bebé empezó a llorar, ese llanto agudo y desesperado de los niños muy pequeños que tienen hambre. Mientras tanto, la niña mayor tiraba de la falda de su madre, preguntando con voz delgada cuándo volverían a casa para comer. Miguel se acercó discretamente, escondiéndose tras el expositor de revistas, fascinado por esa matemática de la supervivencia que nunca había visto tan de cerca. La mujer tenía exactamente $16.30. Faltaban $10.70 para completar la compra, una suma irrisoria para él, pero evidentemente imposible para ella. La cajera esperaba con paciencia profesional, sin mostrar juicio, pero tampoco empatía particular. Era una escena que probablemente había visto muchas veces en ese barrio. Otros clientes empezaban a formar cola detrás de la joven madre, algunos mirando el reloj con impaciencia creciente. Fue en ese momento cuando la mujer pronunció las palabras que perseguirían a Miguel durante semanas. «Lo siento, tengo que devolver la leche». Su voz estaba quebrada no tanto por la vergüenza como por un arrepentimiento profundo, como si hubiera esperado hasta el último momento tener dinero suficiente, pero siempre hubiera sabido que no sería posible. Tomó el bote de leche en polvo y se lo entregó a la cajera, quien lo apartó sin comentarios. La pantalla ahora mostraba $13 por pañales y pan. La mujer contó de nuevo el dinero, esta vez con mayor seguridad, y se lo dio a la cajera junto con $3 en billetes arrugados que sacó del bolsillo trasero de los jeans. Mientras la cajera preparaba el cambio y metía la compra en una bolsa de plástico, el bebé continuaba llorando cada vez más fuerte. La niña preguntó con inocencia devastadora: «Mamá, ¿y la leche para el hermanito?». La madre se agachó hacia ella, acariciando el pelo moreno, y susurró algo que Miguel no pudo oír, pero que hizo sonreír a la niña. Contemplando esa escena, Miguel sintió algo que no había experimentado desde hacía años: vergüenza. No vergüenza social, de estar asociado a algo desagradable, sino la vergüenza moral profunda de quien se da cuenta de haber vivido en una burbuja completamente desconectada de la realidad. Mientras ellas salían del supermercado, la madre con el bebé que gritaba cada vez más desesperadamente, la niña que saltaba ignorando la tragedia que se estaba consumando, Miguel se quedó paralizado entre las revistas, dándose cuenta de que esa mujer acababa de vivir uno de los momentos más humillantes de su vida en su supermercado, con sus precios bajos, su imperio comercial. Esa noche, en su chalet silencioso y perfectamente climatizado, Miguel no pudo cenar.
No dejaba de pensar en el llanto de ese bebé, en la pregunta inocente de la niña, en la mirada de esa madre que había tenido que elegir entre comida para su hijo y comprar pañales para evitar irritaciones. Por primera vez en 20 años de carrera empresarial, los números de sus reportes le parecieron no cifras abstractas, sino el reflejo de vidas humanas reales, de familias que luchaban cada día contra la pobreza, mientras él optimizaba los beneficios. En los días siguientes, Miguel no logró concentrarse en los informes habituales financieros. La imagen de esa madre obligada a devolver la leche continuaba atormentándolo, transformando cada decisión empresarial en un dilema moral. Durante las reuniones del Consejo de Administración, mientras discutían sobre el aumento de precios para el trimestre siguiente, él veía el rostro de esa niña que preguntaba por la leche para su hermano. Decidió volver al supermercado de Iztapalapa, esta vez no como CEO en inspección, sino como observador silencioso de la realidad que había ignorado toda su vida. Se vistió con jeans y sudadera, se puso gafas de sol y una gorra de béisbol, y pasó horas en los pasillos del establecimiento estudiando el comportamiento de los clientes con ojos completamente diferentes. Lo que vio lo conmovió. Madres que calculaban cada centavo antes de colocar algo en el carrito. Ancianos que comparaban precios durante minutos enteros antes de elegir el producto más económico. Familias enteras que se dividían por los pasillos para optimizar el tiempo y encontrar las mejores ofertas. Había construido un imperio vendiendo comida, pero ahora entendía que para muchas personas hacer la compra era una batalla cotidiana contra la humillación de la pobreza. El segundo día de observación vio de nuevo a la misma mujer. Esta vez estaba sola. Evidentemente había dejado a los niños en algún sitio y tenía en la mano una lista escrita en un trozo de papel arrugado. La siguió a distancia mientras recorría el establecimiento con movimientos precisos, sin perder tiempo en pasillos que no le servían. Solo cogió productos en oferta o marcas baratas, controlando cada precio con la atención maníaca de quien no puede permitirse errores. En la caja tenía 9 artículos: pasta, arroz, leche, pan, un paquete de salchichas, plátanos magullados en oferta, detergente para platos, un paquete de pañales y una caja de paracetamol infantil. El total fue $23.40. Esta vez tenía el dinero exacto, que contó 2 veces antes de dárselo a la cajera con una sonrisa tímida de triunfo. Miguel la siguió fuera del supermercado, manteniendo una distancia respetuosa, y la vio caminar durante 15 minutos hasta un bloque de viviendas sociales de los años 70, con revoque descascarillado y ventanas reparadas con cinta adhesiva. La vio subir 5 pisos a pie. El ascensor obviamente estaba estropeado, con las bolsas de la compra que le pesaban visiblemente en los brazos delgados. Esa noche, Miguel llamó al director de personal y pidió información sobre los empleados del establecimiento de Iztapalapa. Quería entender mejor el barrio, la clientela, la situación social del área. Lo que descubrió lo golpeó como un puñetazo en el estómago. El 40% de las familias de la zona vivían por debajo del umbral de la pobreza. El desempleo juvenil superaba el 35% y muchos de sus clientes más fieles eran personas que hacían malabarismos para permitirse los productos de primera necesidad. El director de personal, pensando que el CEO estaba evaluando el cierre del punto de venta por escasa rentabilidad, comenzó a enumerar los problemas del supermercado: márgenes bajos, clientela con escaso poder adquisitivo, hurtos en aumento. Miguel lo detuvo a mitad del discurso, dándose cuenta de que él mismo había creado un sistema que veía la pobreza de los clientes como un problema a resolver, cerrando las tiendas en lugar de bajando los precios. Esa noche, en su chalet silencioso, Miguel tomó una decisión que lo cambiaría todo.
Llamó a su asistente y le pidió que le consiguiera todos los datos sobre los puntos de venta situados en barrios de bajos ingresos. Quería números precisos: cuántas familias servían, qué porcentaje de sus ingresos gastaban en sus supermercados, cuántos niños se iban a la cama sin cenar porque sus padres no podían permitirse completar la compra. Los datos que llegaron en los días siguientes eran devastadores. Sus supermercados en barrios pobres tenían márgenes de beneficio del 25% en productos infantiles, el doble de la media latinoamericana. Una familia con 2 niños pequeños gastaba una media de $150 al mes solo en leche, pañales y papillas. Casi el 20% del ingreso medio de la zona, y el dato más impactante, según las investigaciones de mercado encargadas por su propia empresa, el 30% de las madres habían admitido haber saltado comidas para garantizar alimento a sus hijos. Miguel se dio cuenta de que su éxito estaba construido literalmente sobre el hambre de los niños mexicanos. Cada vez que había subido los precios para mejorar los márgenes, había condenado a alguna familia a decisiones imposibles entre necesidades primarias. Su imperio de 800 millones estaba manchado por el llanto de bebés que no podían ser alimentados porque la leche costaba demasiado para sus madres. La tercera vez que Miguel volvió al supermercado de Iztapalapa, había tomado una decisión que sus consultores financieros habrían definido como una locura. Convocó una reunión de emergencia con todo el personal y anunció algo revolucionario. Todos los productos infantiles se venderían al precio de coste, 0 margen de beneficio. Además, cada madre que no pudiera completar la compra para sus niños podría acceder a un fondo familiar anónimo. El director hizo notar que esto destruiría la rentabilidad. Miguel lo miró a los ojos. Bien, ya era hora. En los días siguientes, mientras el equipo legal estructuraba el programa Ningún niño sin leche, Miguel observó los primeros efectos. La madre que había devuelto la leche volvió el martes siguiente ajena a los cambios. En caja, el total se había reducido a la mitad. Pensando en un error, la cajera le explicó el nuevo programa empresarial. Miguel vio a esa madre romper a llorar de gratitud. Por primera vez en meses, podía comprar todo sin tener que elegir. Salió con 3 bolsas en lugar de una, caminando con paso ligero. La noticia se extendió rápidamente por el barrio. El supermercado se llenó de familias que llegaban incluso desde lejos. Contrariamente a todas las previsiones, las ventas aumentaron un 40% en 2 semanas. Las familias que ahorraban en leche y pañales gastaban el dinero en otros departamentos. El éxito en Iztapalapa convenció a Miguel de revolucionar toda la empresa. Convocó al Consejo de Administración presentando la Revolución de la Dignidad, extender el programa a los 347 supermercados de la cadena en todos los bienes de primera necesidad: leche, pan, pasta, arroz, medicina sin receta, vendidos al precio de coste para las familias necesitadas. La reacción fue devastadora. El director financiero calculó una reducción de beneficios del 60%. El responsable de marketing habló de competencia desleal. El administrador delegado amenazó con dimitir, pero Miguel tenía los datos de Iztapalapa. Aumento de ventas, fidelización de clientes, incremento de la facturación global. Sobre todo, tenía las cartas de agradecimiento de las familias. La votación fue ajustada. 6 en contra, 5 a favor, 1 abstención. Miguel, como accionista mayoritario, decidió seguir adelante pese a la oposición del management. La implementación transformó la percepción pública de la cadena Rivera. Los medios contaban historias de familias salvadas de la pobreza alimentaria. El cambio más profundo ocurrió en el propio Miguel. El hombre que optimizaba beneficios descubrió una satisfacción nueva en las caras sonrientes de las madres. Visitaba personalmente todos los puntos de venta
no para controlar números, sino para escuchar historias y entender necesidades. La transformación requirió sacrificios. Vendió el chalet, liquidó la colección de arte, renunció al jet privado, pero cada renuncia parecía insignificante comparada con la alegría de ver niños alimentados y madres que no tenían que elegir entre dignidad y supervivencia. Un año después de la implementación de la Revolución de la Dignidad, Miguel se enfrentó a consecuencias que no había previsto, algunas maravillosas y otras devastadoras. Su cadena de supermercados se había convertido en un caso de estudio internacional, analizado por universidades de economía como ejemplo de capitalismo ético. Delegaciones de empresarios llegaban de toda América Latina para entender cómo era posible combinar beneficio y justicia social. Los números finales fueron sorprendentes incluso para Miguel. Pese a la reducción drástica de márgenes en bienes de primera necesidad, la facturación global de la empresa había aumentado un 35%. Las familias, que antes hacían la compra con ansiedad y vergüenza, ahora frecuentaban los supermercados Rivera con confianza, gastando el dinero ahorrado en productos esenciales en otros artículos. La fidelización de la clientela había alcanzado niveles récord y los costes de marketing se habían reducido prácticamente a cero, porque el boca a boca positivo sustituía cualquier publicidad, pero el éxito también tuvo un precio personal alto. 6 miembros del Consejo de Administración dimitieron vendiendo sus participaciones accionariales y acusando públicamente a Miguel de haber traicionado los principios del libre mercado. Algunos competidores iniciaron una campaña denigratoria, sosteniendo que la Revolución de la Dignidad era solo una maniobra publicitaria que ocultaba evasión fiscal u otros ilícitos. La batalla más dura fue con su exesposa, que reapareció en su vida con una demanda judicial para obtener una cuota mayor del patrimonio, sosteniendo que sus locuras filantrópicas estaban empobreciendo bienes que también le pertenecían a ella. El divorcio, que se había finalizado pacíficamente 5 años antes, se transformó en una guerra legal que acabó en todos los periódicos de chismes. Pero fue durante esta batalla personal cuando Miguel tuvo el encuentro que le cambió definitivamente la vida. En los juzgados de Ciudad de México, mientras esperaba la vista por el caso con su exesposa, notó a una joven abogada que defendía gratuitamente a familias desahuciadas por impago. Era hermosa, decidida, y hablaba de los derechos de los pobres con una pasión que lo fascinó inmediatamente. Se llamaba Ana López, tenía 30 años y dedicaba el 60% de su tiempo legal a casos sin remuneración para familias en dificultades económicas. Cuando Miguel se acercó para presentarse después de la vista, ella lo reconoció inmediatamente como el millonario que regala leche a los pobres, y lo miró con una desconfianza que lo desconcertó completamente. Ana había leído en los periódicos sobre sus iniciativas sociales, pero seguía siendo escéptica sobre los motivos reales de un empresario rico que de repente se descubría filántropo. Cuando Miguel le pidió si podía invitarla a un café para hablar de sus iniciativas benéficas, ella respondió secamente que no tenía tiempo para charlas con millonarios en busca de redención barata. El desafío estaba lanzado. Miguel, que había conquistado cada objetivo profesional que se había propuesto, se encontró por primera vez en la vida teniendo que demostrar la sinceridad de sus motivaciones a una mujer que no estaba impresionada por su éxito económico, sino que quería pruebas concretas de su compromiso social. 2 años después del encuentro con Ana, Miguel había transformado no solo su empresa, sino toda su existencia. La desconfianza inicial de la abogada se había transformado gradualmente en respeto y después en un amor profundo, nacido del compartir cotidiano del compromiso por los más débiles.
Ana no solo había aceptado convertirse en su compañera de vida, sino que se había convertido también en la directora de la Fundación Rivera, una organización sin ánimo de lucro que Miguel había creado destinando el 70% de sus bienes personales a la lucha contra la pobreza infantil. Juntos habían abierto comedores gratuitos para familias en dificultades, centros de distribución de bienes de primera necesidad y un programa de microcréditos para madres solteras que querían iniciar pequeñas actividades empresariales. Su matrimonio, celebrado en forma privada en una pequeña iglesia de barrio, en lugar de en la catedral del centro histórico, fue seguido por centenares de familias que se habían beneficiado de sus programas sociales. No hubo fotógrafos de revista ni invitados VIP, sino madres con sus niños alimentados gracias a la leche gratuita, padres que habían logrado mantener la dignidad gracias a los precios rebajados, ancianos que podían permitirse medicinas esenciales. La revolución de la dignidad se había expandido, mientras tanto, mucho más allá de los confines de la empresa Rivera. Otros empresarios mexicanos habían comenzado a copiar el modelo, creando una red nacional de supermercados éticos que garantizaban bienes de primera necesidad a precios accesibles. El gobierno había estudiado el caso Rivera para implementar políticas públicas de lucha contra la pobreza alimentaria, y la Unión Americana había invitado a Miguel a Washington para presentar su modelo como ejemplo de buenas prácticas sociales. Pero para Miguel, el éxito se medía todavía en términos muy concretos. Cada vez que entraba en uno de sus supermercados y veía a una madre que hacía la compra sonriendo en lugar de contando angustiosamente las monedas, cada vez que un niño podía beber leche suficiente para crecer sano, cada vez que una familia podía permitirse la dignidad de elegir qué poner en el carrito, él sabía que había tomado la decisión correcta. La mujer que había visto devolver la leche ese primer día en Iztapalapa se había convertido en un símbolo involuntario de la revolución. Miguel la había localizado meses después y había descubierto que se llamaba Sofía. Tenía 24 años, 2 niños pequeños y un marido que había perdido el trabajo en la construcción. Ahora Sofía trabajaba como coordinadora voluntaria en uno de los centros de distribución alimentaria de la Fundación Rivera, ayudando a otras madres que se encontraban en la situación en que había estado ella. El día del segundo aniversario de la Revolución de la Dignidad, Miguel y Ana volvieron juntos al supermercado de Iztapalapa, donde todo había comenzado. Encontraron a Sofía en la caja, ya no como clienta en dificultades, sino como responsable del programa Ningún Niño Sin Leche para todo el barrio. Sus 2 niños, ahora sanos y crecidos, coloreaban detrás del mostrador mientras ella coordinaba la distribución gratuita de productos infantiles. Cuando Sofía los vio llegar, corrió a abrazarlos a ambos con lágrimas en los ojos. Les dijo que esa era la familia más extraña del mundo. Un exmillonario, una abogada de los pobres y una madre soltera que se había convertido en su hermana del corazón, pero también la más verdadera que había conocido nunca. Esa noche, en su casa modesta pero llena de amor, Miguel y Ana miraron juntos las fotos del día. En una de ellas se les veía a los 3, Sofía, Ana y Miguel, rodeados de decenas de niños que comían helados gratuitos en el patio del supermercado. Todos sonreían, todos parecían felices, todos formaban parte de una revolución que había demostrado una verdad simple. Cuando la riqueza se pone al servicio del amor en lugar de la codicia, no se vuelve más pobre, sino infinitamente más rica. Miguel abrazó fuerte a Ana mirando esa foto, pensando en cómo la vista de una madre obligada a devolver un bote de leche había cambiado no solo su empresa, sino su alma. Había perdido millones de dólares en beneficios, había renunciado al lujo desenfrenado
Había afrontado batallas legales y críticas feroces, pero había ganado algo inestimable: la certeza de haber transformado su vida de un éxito vacío en un amor lleno de significado. Y cada noche, antes de dormirse junto a la mujer que había elegido amarle, no por lo que poseyera, sino por lo que donaba, Miguel pensaba en todos los niños que esa noche se dormían con el estómago lleno gracias a su revolución. Era ese el dividendo más alto que su vida hubiera producido jamás. Dale me gusta si crees que el verdadero éxito se mide en vidas cambiadas, no en beneficios. Comenta con el momento de la historia que más te ha impactado. Comparte para inspirar a otros empresarios a poner la humanidad antes que el dinero. Suscríbete para más historias de transformación y justicia social. A veces basta ver a una madre devolver leche para entender que tu imperio está construido sobre el hambre de los niños. A veces, la verdadera revolución empieza cuando eliges perder dinero para hacer ganar dignidad. Y a veces el amor más grande nace cuando dos personas deciden juntas cambiar el mundo, una familia a la vez, porque la riqueza verdadera no se cuenta en el banco, sino en las sonrisas de quien ya no tiene que elegir entre comer y vivir.